Bienvenidos todos a esta muestra de Hablando con las entidades. Mi nombre es Alison Cox y soy una facilitadora certificada de Hablando con las entidades. Ay, de pronto empecé a hablar en español. Ay, ya estoy hablando muchas lenguas al mismo tiempo. ¿Cómo puedo mejorar esto aún más? Estoy muy agradecida por todos ustedes que están en este momento aquí. Vamos a ver. Tenemos temas técnicos. Hubo más de 520 personas que se inscribieron a esta muestra y están creciendo. Así que bienvenidos todos. Me encantó ver sus caras y escuchar que hay personas que ya tomaron las clases de Hablando con las entidades antes. Creo que alguien dijo que alguien aquí nadie ha tomado ninguna clase de Access Consciousness antes, lo cual es maravilloso. Gracias a todos por estar aquí, de donde sea que vengan del mundo. Hablando con las entidades es algo mágico que llegó a mi vida, probablemente alrededor de hace 9 años, me parece, y fue creado. Es una clase especialidad de Access Consciousness. Gary Douglas es el fundador de Access Consciousness. Él hablaba con entidades cuando él empezó a crear Access Consciousness. Y hay muchas cosas maravillosas que puedes hacer y jugar que han sido cerradas o calladas o hechas incorrectas, que puedes ahora exponer mucho más que cuando yo al principio empecé a estudiar estas cosas hace 10 años o 9 años. Y las entidades, a ver, ¿por dónde empezamos? Hablando con las entidades fue creado por Shannon O'Hara. Pueden encontrar información en talktotheentities.com. Ella es maravillosa, he aprendido mucho de ella. Y ahora ya hay facilitadores en todo el mundo mostrando estas herramientas para que ustedes puedan usarlas en casa o tomarlas como ustedes quieran. Hay una malinformación acerca de hablar con las entidades, sobre todo en América, que creemos que las entidades, si tú hablas el promedio en América, creen que las entidades son no reales o asustan o es lo que ves en las películas. O sea, por ejemplo, si compras una casa encantada que te van a matar a toda tu familia y que va a haber sonidos en esa casa. Y la verdad es que las entidades no tienen que ser asustadoras para nada. Por ejemplo, en otros países, las entidades pueden ser una parte muy importante de la cultura. Por ejemplo, en la India hay muchos dioses, templos, también se practica en Asia. ¿Y qué más es posible cuando quitas la limitación y tener esta disposición para comunicar y recibir y contribuir a limpiar las entidades o a facilitar, aclarar? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, la puede poner en el chat y les voy a quitar el silencio y para que puedan hablar. Y creo que podemos empezar con las 4 cosas que vas a poder hacer con cualquier entidad. Entonces, después de escuchar esto, vas a poder tener más herramientas de las que tenías y tal vez lo vas a escuchar y vas a decir, ay, ok, lo voy a saber de una manera diferente. Así que bienvenidos todos. Las 4 cosas que vas a hacer con cualquier entidad son aclarar, comunicar, recibir y cooperar. Y vamos a ver todas estas en la clase del principio, del comienzo de Hablando con las entidades, pero por ahora simplemente vamos a empezar a hablar acerca de cómo se ve cuando estás con una entidad. A ver, ¿sabes que una entidad está ahí? O tu vida no está funcionando, o estás echándole la culpa a esta entidad, o no sabes que las entidades están aquí y tu cuerpo está reaccionando de cierta manera.
Entonces tal vez tienes dolores de cabeza, o a veces estás de malas, estás reaccionando por ninguna razón. Puedes tener eczemas o tu cuerpo está siempre sabiendo lo que está pasando. Entonces, puedes tener diferentes maneras para reconocer que hay entidades alrededor. Si crees que las entidades son reales, si estabas en la barda y creías que no, lo voy a decir desde ese punto de vista. A ver, ustedes sepan lo que ustedes saben. Pero cuando yo empecé, no tenía idea. Yo crecí totalmente paranoica. En una familia en donde no creían que las entidades y los monstruos eran reales. Me costaba mucho trabajo dormir porque siempre estaba asustada. No le decía esto a mi familia. Siempre estaba asustada de que alguien estuviera en mi cuarto o que alguien iba a brincar a través de la ventana o que alguien iba a venir. Y una vez, esto no ayudó mucho, estaba así abajo de las sábanas, tenía como 8 años o menos, y estaba viendo el piso, asustándome, y de pronto vi como un círculo en el piso que se estaba moviendo, y de pronto salió una mano de ahí y fue de, ay, no, ¿qué es esto? Esto me asusta mucho. Y desde ahí, por supuesto, veía muchas películas de terror. Entonces, los filtros con los que yo veía el mundo de las entidades estaban basados en las películas de terror. No sé cómo fui tan afortunada de ver tantas películas de terror, pero así fue. Entonces, tal vez no me hubiera costado tanto tiempo salirme de todas esas mentiras. Así que, creciendo, nunca se me quitó este miedo, esta ansiedad de que algo siempre estaba alrededor, a ir a lugares o a distintos países. Y me tardaba mucho tiempo para moverme del aeropuerto, o si me quedaba con alguien, me quedaba en mi cuarto encerrada porque me daba mucho miedo moverme, porque no tenía idea de que yo estaba consciente. Estaba consciente de energías, de entidades, de las cabezas de las personas, digo, de las cabezas de las personas y de las cabezas de las entidades, de lo que pasaba por sus cabezas. Entonces, hay como una cosa que son, a ver, tú eres o no una entidad que está cooperando con tu cuerpo. Y cuando ese cuerpo un día muere, ¿en qué te conviertes? ¿Te pierdes a ti o tú el ser nunca se muere? ¿O te conviertes en una entidad? Entonces puedes escoger otro cuerpo, puedes quedarte aquí un rato a dar la vuelta y tu identidad de quien tú eres, ¿te gustaría cambiarla y mutar en algo más? O muchas veces un miembro de la familia o a un abuelo, muchas veces vienen a las personas y vienen a ti y si tienes capacidades con entidades y ni siquiera lo sabes. Entonces, como una niña, no saber que tenía yo una capacidad con las entidades, simplemente pensando que esta ansiedad era normal. Y yo estaba escuchando, entonces ellos seguían viniendo. Entonces, no fue hasta que tomé mi primera clase de entidades que esta ansiedad se disipó. Había tomado Access hacía como un año, había tomado muchas clases, esas que puedes tomar en Access. Tomé una clase de barras, el fundamento, tomé en síntesis energética del ser. Y, por ejemplo, en la síntesis energética del ser, fui a esa clase y fue algo así como, toda la clase fue acerca de aclarar entidades. Esa clase en especial se trató de eso, aclarar ambulantes, ocupantes originales, demonios, y fue de, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto?
Entonces fue de, ok, si el que creó el libro el que escribió el libro de Siendo tú, está hablando de eso, dije, bueno, pues algo de ver aquí. Entonces fui a una clase de Hablando con las Entidades que no sabía que existía y había sido creada por Shannon O'Hara y por eso dije, pues yo voy a ir, lo que tome, yo voy a ir. No tenía mucho dinero en ese momento, estaba haciendo $300 al mes. Oh, la semana. Bueno, la cosa es que no, estaba ganando $300 a la semana y eso no es mucho para vivir en una ciudad como Denver. Y era de, no, yo sé que tengo amigos, estoy en la escuela, pero yo necesito tomar esta clase. Así que elegí tomarla y tomé esta clase de 2 días y medio y desde el día 1, ese miedo era la sensación más rara, esa ansiedad y esa como sentirme como si estuviera en una cárcel atrapada todo el tiempo, se disipó y se liberó. Y fue la primera vez que me di cuenta que yo estaba consciente de las entidades y todas esas voces que estaba yo escuchando, que tú no tienes que escuchar voces, ¿eh? Para percibir las entidades, pero todas las ideas, pensamientos, sentimientos, emociones que tenía yo que no me permitían moverme, era en realidad mi conciencia de las entidades. Y fue, wow, esto es maravilloso, me siento tan libre. Y fui a mi oficina y era en la noche, ¿no? Entonces, era así como la hora del susto para cuando llenen las entidades y estaba un poco nerviosa. Y abrí la puerta y tuve un sentimiento de, sé que voy a ver algo, esto es real, no sé. Y abro la puerta y había un orb de esos morado y decía yo, ¡ay, un orb, una entidad! Ok, ok. Entonces todo se empezó a pasar en un flash, en un segundo. Entonces empecé, ok, tengo que estar presente con esta entidad, debería. Y de repente aventé la puerta y dije, no, 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 no estoy lista para esto. No estoy lista para ver entidades, estoy contenta con esta paz de la conciencia que tengo con entidades. Y perdón por haberte aventado la puerta, tal vez podemos probar mañana. Pero fue algo muy divertido verme a mí. Mucha gente ve entidades y muchas personas no, pero todos los podemos percibir. Simplemente empieza a reconocer la manera en la que tú lo haces. Y si te gustaría empezar a verlas, pues pide. La única razón por la que no las puedes ver es porque no quieres verlas. Y después de que vi esa, y dije, ok, ¿cuántas entidades hay en Denver? Y fue de, ¿saben qué? Estoy mejor no viendo todas las entidades. Entonces, no hay correcto o incorrecto. Si los ves o no los ves, no estás correcto si los ves. Hay mucho juicio que se ha puesto con las personas que ven las entidades o los que no las ven y las personas que las ven han usado su poder muchas veces en contra de otros para, ya saben, decirle a las cosas qué hacer o qué pensar o lo que tendría que estar haciendo con su vida y todo eso. Y lo que yo amo de hablando con las entidades es que son muchas herramientas, muchos aclaradores para empoderarte a ti, a que sepas lo que sabes sin tener que depender de la versión de alguien más de lo que ellos creen que está pasando. Porque en realidad la única persona que sabe lo que está pasando y lo que es verdadero para ti, eres tú. El única que sabe que es verdad para la entidad es la entidad. Entonces, hablando con las entidades, te empodera a abrir la conversación que permite esta comunicación, esta comunión para ser de una manera, para que cada uno de ustedes puedan tener más facilidad con las entidades en general. Paola está preguntando, ¿cómo sabes que es una entidad o cómo te das cuenta que es una entidad la que te está contactando?
Ok, esta es una clase muestra. ¿De qué puedo hablar? Porque puedo hablar de entidades todo el día. Uso estas herramientas cada día. Mis amigas y yo todo el tiempo estamos creando una clase o resolver un problema, entre comillas. Aclaramos, comunicamos, recibimos y cooperamos con las entidades, casi para todo lo que estamos haciendo. Entonces, una entidad es cualquier energía que puede ser definida en este mundo. Entonces, eso puede ser tú misma, tu cuerpo, tienes un nombre, eres niño o niña, tienes ciertas preferencias, actúas de cierta manera. Entonces, tú, por definición, eres una entidad, aunque tengas un cuerpo. Entonces, hay entidades de personas que tuvieron un cuerpo y ahora ya no lo tienen. Entonces, tienen la identidad de quiénes eran cuando tenían ese cuerpo. Ahora, cuando son fantasmas, digamos. También hay espíritus y energías que trabajan con la creación de la tierra y la naturaleza. También hay, hay demonios, hay buenos, malos, feos, entidades entidades de animales, también los negocios, o sea, son entidades, por eso tú puedes hablar con tu negocio, con tu cuenta de banco. En realidad, cualquier cosa que acabas de definir, tu computadora, por ejemplo, no me he dado, estoy impresionada de cuánto me ha durado mi computadora y yo soy oráculo para Pain Here y todo el tiempo estoy escribiendo lo que él dice y todo el tiempo estoy trabajando con entidades y también estoy haciendo cosas. Pero bueno, yo simplemente le hablo a mi computadora todo el tiempo de todo lo que me está ayudando y he creado una relación, una creationship con mi computadora y todavía sigue funcionando. Esa es la definición de una entidad. Puede ser un libro, una canción, cualquier cosa que estás tratando de cultivar o de poner en el mundo, por ejemplo, una canción, un libro, un negocio, puedes empezarle a hablar. O cuando estás creando un bebé, además de las cosas físicas que tienes que hacer para eso, ¿no? Antes de pensar a tener un bebé, puedes empezar a hablar a esas entidades que pueden venir contigo y empezar una conversación incluso antes de que ellos se muestren físicamente. Y si puedes diferenciarte de una entidad o cualquier ser. A ver, las entidades es toda el paraguas y después todo abajo de eso entra de una categoría como entidad. Puedes escuchar a personas hablar acerca de entidades y pues vas a adivinar lo que están diciendo o llenar. O les puedes preguntar, ¿qué tipo de entidad? ¿De qué tipo de entidad estás hablando? ¿Estás hablando de una persona? Puede ser una gran conversación si encuentras a la gente hablando de entidades. O si tú estás en el trabajo y en una junta de negocios, dices, la entidad no sé qué, y tú le preguntas, ok, ¿de qué tipo de entidad estás hablando? Vamos a ver. Alguien dice, o sea, para recibir de las entidades puedo pedirles algo específico, por ejemplo, pedirles que pase bien, que pase mi examen que tengo que hacer. A ver, alguien aquí está preguntando si puedo recibir cosas de las entidades. Si tú piensas que es así como Genie en la botella, es como el estereotipo, ¿no? De la entidad que ha sido como que ha sido esclavo y metido adentro de una botella. Y entonces es tuyo para tres deseos. Y entonces tiene que cumplirte tus tres deseos porque si no, no se puede ir. Y de verdad tienen que ver la película de 3000 años de espera. Si no la han visto, de verdad, véanla. Es, es maravillosa y asertiva y cómo las entidades pueden quedar atoradas por miles y miles de años. Así que también tengo déficit de atención y todo eso, entonces a veces
mi cerebro va de un lado para otro. Podemos hablar de muchísimas cosas, pero ok, vamos a quedarnos con esta pregunta. ¿Sí puedes recibir de y con las entidades? Y hay muchas historias. Puede leer el libro de Hablando con las entidades de Shannon. Ahí hay muchas historias. También puede haber dinero que le han dado a Shannon después de facilitar una clase. Se pueden mostrar de muchísimas maneras. Y vamos a hablar, vamos a tener la clase de introducción de Hablando con las entidades que va a ser online y presencial, donde podemos ahondar más en esto. También está la clase de el comienzo de Hablando con las entidades, es donde realmente empezamos a hablar acerca de aclarar y quitarte todo este miedo, recibir, cooperar y empezar a estos cosas. Y después ya en la intermedia empezamos a ver cosas más locas. Entonces, lo que vas a empezar a reconocer es que cuando le empiezas a pedir una entidad que haga algo para ti y y sabes que no puedes hacerlo para ti, o no estás dispuesto a hacerlo para ti, o que no crees que tú lo puedes hacer suficiente, o tú no te estás haciendo la fuente de recibir la cosa o crear eso, ¿qué creen? Una entidad no va a poder ayudarte porque tú no puedes recibirlo. Tienes que estar dispuesta tú a ser la fuente para que las entidades te puedan contribuir de la manera que ellos puedan. Alguien estaba preguntando de $1 millón. Era tu mejor amiga y realmente se las quieres dar, pero ¿cuáles son los puntos de vista que salen? Si tú le quieres dar a tu amiga $1 millón, ¿estarías dispuesta ahora, de donde estás en la vida, lo que ellos pueden recibir? ¿Cómo afectaría a ti tu amistad? Sería una posibilidad y ok, es un número muy grande, podemos haber usado uno más chico, pero en realidad si estás pidiendo por $1 millón y te enojas de que la entidad no te lo dan, ¿qué capacidades tienen ellos para dártelo? En primer lugar, porque no todas las entidades tienen las mismas capacidades con el dinero, con cualquier cosa. Y dos, ¿qué es lo que estás dispuesta a recibir? Entonces tienes que estar muy presente, totalmente presente con eso. Una manera más divertida de usar esto, usando este ejemplo que ponen de un examen profesional, a ver, simplemente puedes empezar a hacer preguntas. Si eres nuevo para Access, puedes meterte a accessconsciousness.com. Hay muchos videos con diferentes herramientas que puedes usar. Yo tengo muchas en mi página que uso todo el tiempo o en YouTube. Pueden empezar a abrir su espectro de incluir todo y a todos para contribuir a lo que estás pidiendo. Y la manera en la que lo haces es acerca de la pregunta. Es a través de la pregunta. Sí, ok. Sí. Por ejemplo, todo lo que no permita que me vaya mejor de lo que puedo haber imaginado en este examen, lo podemos destruir, descrear, acertar, equivocado, bueno, malo, poquito, los me corto, chicos, pues va de más allá. Entonces, cualquier entidad que sea capaz o esté disponible y desee contribuirme a mí y que sepan acerca de esto, por favor, contribúyanme. Y todo lo que no permita o no me permita que pase este examen con total facilidad, lo destruyo y lo descreo, acertar, equivocado, bueno, malo, poquito, los me corto, chicos, pues va de más allá. Y también me corría las barras. Y pueden checar acerca de las barras. Hay muchos facilitadores. Es que son estos de barras. Hay muchos puntos en la cabeza que te ayudan a bajar tus barreras para cuando te estás comunicando, recibiendo y cooperando y aclarando entidades. Y antes de hacer exámenes, o sea que tal vez te puede ir muy bien, nunca sabes. Te ayudan a quitarte los puntos de vista de que no puedes y te muestran y puedes ver posibilidades. Así que Mariela está diciendo muchas veces siento que hay entidades que no me dejan ver bien. ¿Cómo puedo hacer que se vaya y que me permita ser visto? Porque, a ver.
A ver, vamos otra vez acerca de esto, es esto de que es mucho, porque yo hacía lo mismo hasta que tomé la clase de hablando con las entidades y todavía lo practico. Lo primero que muchas personas quieren hacer, especialmente con las entidades, es echarles la culpa, culparlas de todo lo que está pasando en tu vida. Entonces, más bien te gustaría buscar en dónde estás culpando a las entidades o por qué algo no está funcionando en tu vida. Y si las has culpado y, y cambia y todo se pone mejor, ok, tal vez sí era culpa de ellos. Pero si los estás culpando por un rato y los has estado aclarando por un rato y no está cambiando, entonces tal vez te gustaría hacer una pregunta diferente. No puedo decirles cuántas veces le he echado la culpa de mis problemas de dinero. Por ejemplo, les eché las culpas a las entidades por mis problemas de dinero, cuando en realidad, más bien yo estaba consciente de una entidad que estaba alrededor que quería contribuirme a tener más dinero. Y esta cosa, yo decía, esto se tiene que ir. Por eso estoy en bancarrota. Todas estas cosas pesadas, todas estas mentiras. Y más bien lo que la entidad estaba diciendo. O sea, una vez que yo me quise ir a bancarrota todo el fin de semana, decía yo, no, voy a matar todo, me tengo que ir a bancarrota, no puedo crear dinero. Y fue de, a ver, un momento. Acababa de tomar la clase de dinero y entidades, así el fin de semana anterior. Y entonces invité a entidades a contribuirme, a ayudarme con el dinero. Y, y fue así como, esto pesta. Y de pronto fue de, oh, a ver un momento. Tengo mis barreras arriba. Esta es una entidad que está para, nunca pregunté si era para crear, aclarar, recibir, cooperar o contribuir. Y fue de, oh, cooperar. Entonces, ay, perdóname, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Quién eres? Y no necesariamente veo las entidades con mis ojos, pero sí los veo con los ojos de mi mente muchas veces. Entonces, muchas veces no confías lo que ves con el ojo de tu mente porque puede ser alterado con tus puntos de vista o de quién o cómo es la entidad o qué es lo que tendría que ser, pero la manera en la que yo pude recibir esta entidad fue a través de cómo se pudo comunicar conmigo cuando vi como una foto, una caricatura. Era como un goblin. Y le dije, ¿eres un goblin? Y fue, yes, sí, 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 soy un goblin. Y fue, ah, ¿cómo te llamas? Y entonces, cuando me noto que está ahí, me llega esa imagen y, oh, qué maravilla, un goblin. Esto es maravilloso. Y son las palabras que nosotros usamos. Está bien para ti que uses palabras que hayas aprendido. Si quieres hablar para ti o hablar a otras personas, puedes usar la palabra goblin. Y sé que él era algo diferente, pero pues sí, con goblin se presentó y pues está bien. Porque mi déficit de atención y todo eso era, si le sigo ya no va a tener una respuesta. Entonces ya, me quedé por ahí. Y sé que tú también eres algo más grandioso, entonces me puedes mostrar otra forma que tú eres. Entonces simplemente hice esa pregunta, simplemente abrí una conversación con esta nueva amiga entidad y de pronto lo que vi fue como algo, algo así como dorado, polvo de oro, así como si hubiera oro en todos lados y fue, oh, esto es maravilloso, esta me gusta, esta forma también me gusta. Entonces, cada vez que se muestra, tengo este pensamiento del oro y esto calienta mi corazón. Entonces, si esto está pasando contigo desde hace un rato y no tuvieras que acusar a la entidad, si lo has acusado y no ha cambiado, entonces cambia tu táctica. Simplemente, sí cambió porque le echaste la culpa, qué bueno, pero si no ha cambiado cuando les echas la culpa, cuando los culpas, mejor pregunta, ¿qué no estoy dispuesta a percibir, saber ser y recibir aquí?
Sí, muchas cosas de los ojos, sí, definitivamente pueden ser temas de entidades. He trabajado con muchos caballos que tienen como algo aquí que les tapa en los ojos, como, no sé si cataratas, y aclarar entidades empezó a ayudar a que las cosas cambiaran o que eligieran algo diferente. Pero con tus ojos tú puedes aclarar entidades y eso no está funcionando. Más bien pregunta, ¿qué no estoy dispuesta a percibir, saber, ser y recibir? Lo mismo si es con tus oídos, que no estoy dispuesta a escuchar. Y no es que tengas una respuesta inmediatamente. Tal vez puede tomar un rato. Puede tomar tipo más de un fin de semana, pero el clímax de esto, de lo que yo les... Cuando yo decía, tengo que irme a bancarrota, cuando no estaba dispuesta a recibir la pregunta, pero llegó al punto de total sufrimiento. Eh, yo simplemente dejo que se muestre la conciencia, por más extraña que sea, que no estoy dispuesta a recibir o a quién no estoy dispuesta a platicar con alguien que quiere platicar conmigo. Entonces, tengo otra idea que desapareció, pero entonces vamos a ver qué más preguntas. Entidades con niños, sí, definitivamente. Los niños pueden venir a las clases por gratis. La clase... las entidades hablan mucho con los niños. Cuando yo era una niña, yo no tenía con nadie con quien hablar de esto. Entonces, no fue hasta que tuve mis años 30 que realmente pude darme cuenta que yo estaba consciente. Entonces, entre más pronto puedes hablar de esto, mejor. Entonces, simplemente puedes abrir el libro de Hablando con las entidades y ver qué encuentras para hablarles a los niños. Hay muchos videos en YouTube y también hay, hay una clase de especialidad de entidades y niños. Y esa es realmente buena, son 3 llamadas. Esto lo pueden encontrar en la página de Hablando con las entidades de Talk to the Entities. ¿Puedes hablar acerca de cooperar con las entidades? Sí. Cooperar se ve más bien en la clase intermedia. Les puedo hablar un poquito ahorita, porque tenemos muy poquito tiempo para hablar de todo esto, que son temas muy grandes. Estoy pensando así como de cuánto podemos hablar y qué estoy leyendo qué preguntas pueden crear para todos nosotros, porque pues este es un taster, una prueba. Entonces, a ver, cooperar con entidades. ¿Cómo cooperas con la gente? Vas afuera de tu casa todos los días buscando empezar una conversación con la gente. ¿Eres de ese tipo de personas? ¿O vas a la tienda y dices, wow, quiero hablar con todos y todos quieren hablar conmigo? ¿Le pides a la gente a que te ayude o más bien evitas a la gente o no quieres que nadie te ayude o te gusta hacer las cosas a ti sola o simplemente quieres o no te gusta platicar tanto con la gente? Tienes que empezar a reconocer y es lo mismo que vas a hacer con las entidades. No es tan diferente como con las personas. Puedes decir que quieres cooperar con las personas y empezar una conversación y simplemente ve cómo interactúas tú con las personas. Cuando lo empiezas a ver cómo lo haces con las personas, es como muy fácil, es muy parecido. Como lo haces con las personas, como lo haces con las entidades y viceversa. Fíjate cómo lo haces en tu vida de todos los días. Ve cómo lo haces y ve si estás dispuesta a cooperar con la gente, como lo está haciendo ahora. Y si te gustaría cooperar más con entidades, empieza a poner tu atención en ellas más. Empieza a preguntar, a ver, ¿a quién le gustaría jugar conmigo? No tienes que estar asustado de jalarlos bien o mal, simplemente es muy fácil.
Si tienes una capacidad con ellos, te puedes dar cuenta si hay demonios o inconsciencia o anticonsciencia o entidades inconscientes o anticonscientes, o si has tenido un problema por mucho tiempo. Lo que me he dado cuenta con las entes y con todo, cualquier cosa que estás haciendo un problema, más de 1000 veces, 99% de las veces es porque tienes una capacidad ahí con esa energías o entidades que no has reconocido. Los demonios, muy fácil. Las cosas malas, fácil. Pero cuánto más es recibir, y hablo por mí misma, así como, oh, esto no es nada. ¿Qué tomaría realmente crear y cooperar con las entidades para crear una realidad y un mundo totalmente diferente, un planeta totalmente diferente? Así que abrir la conversación. Si no abres la conversación, no vas a poder cooperar con entidades. ¿Cómo usas tu, tu reconocimiento de las entidades para hacer dinero? Hay clases de dinero y entidades, pero lo que les puedo decir ahora en este momento es que no puedes hacer a las entidades la fuente del dinero, por ejemplo, ni de nada. Empieza simplemente a hablar con las entidades, lo que sea divertido para ti. Simplemente haz una pregunta. ¿Qué tomaría para hablar con entidades y recibir dinero de eso? ¿Hacerte equivocado? Bueno, malo, poquito, todos los me corto, chicos. Povadi más allá. Voy, o sea, y te vas a dar cuenta acuérdense que no todas las entidades tienen capacidades con el dinero, algunas sí, algunos lo tienen con cuerpos, con negocios, con facilidad, con espacio, con luz blanca. Lo más raro, no sé, lo más chistoso, de las cosas más chistosas que se han mostrado para mí, que creo que estaba haciendo la clase de facilitadores certificados de hablando con las entidades y mi amiga Mónica y yo estábamos platicando y comunicando con espíritus de la naturaleza en todos lados y de repente tuve una llamada de mi, de mi edificio donde vivía antes de, o sea, te llegaron 5 cajas al lugar donde ella vivía antes y que llegaban de Las Vegas, de California, de Washington. Había clases de muchos lados, había cajas de muchos lados de Estados Unidos. Y fue, ¿qué es esto? Entonces regresé y fui a ese edificio donde vivía y me empecé a reír con la señora. Y fue de, ¿quieres abrirlas conmigo? Porque ni siquiera sé qué son. Entonces, pues sí. Entonces empecé a abrir las cajas y adentro hay, hay cosas orgánicas y sin azúcar y té. Y fue así como de cajas de té orgánico y sin azúcar. Y fue de, ¿qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Y dije, ok. Entonces simplemente pregunté, ok, ¿estas son entidades, algo más? Y fue, ok, entidades. Gracias. Eso fue el regalo más chistoso que he recibido. Ok, ¿quieren que vaya a Asia? ¿O qué? ¿A qué se refieren? Gracias. Y en realidad no sé qué significó, no tiene que significar nada, pero el gozo, la risa, el humor, la capacidad de esas entidades para hacer eso y cómo fue hecho fue tan divertido, fue tan un regalo. El gozo de recibir, eso va a acrecentar tu recibir. Entonces reconocen las cosas raras que se muestran en su vida. Reconozcan si el dinero aparece. Reconozcan incluso las partes malas. Ok, estoy agradecida por eso. Para eso. Y baja tus barreras. ¿Qué más es posible aquí que no he considerado? A ver, hacemos muchos ejercicios en la clase del comienzo de comunicar con entidades y ver quién está alrededor o qué.
Pero para todo casi preguntas, ok, ¿esto es una entidad o es algo más? Ok, entidad, entonces, ¿es un demonio o algo más? Ok, algo más. Entonces, ¿conozco a esta persona o no la conozco? Y les damos toda una gráfica en donde tú vas a poder jugar con eso. Vas a poder usar esa carta y tenemos en Estados Unidos un juego que se llama 21 preguntas. Entonces puedes empezar a hacer preguntas con las entidades. ¿Qué es esto? ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Cómo se siente? ¿Cómo siento con esta entidad? Y puedes empezar a jugar de ahí, desde ahí. Nunca tienes que ser tan específico, que es la belleza de estas herramientas. Las preguntas siempre se acomodan. Algunas entidades son específicas o los demonios responden a entidades o las entidades inculcadas o las... Algunas que sí responden como una definición, pero el 80 o 90% de las entidades no tienes que saber el específico o el tipo de entidad que es. Y si sabes, juega con eso. O sea, por ejemplo, yo tuve un nombre, o sea, él me dio un nombre, no sé ni siquiera si es un nombre real, pero ya me dio un nombre ese que les conté. Y ya con eso, y estoy casi segura que no se llama así, aunque, es más, ni siquiera sé si él usa nombres, pero lo hizo para mí, es muy lindo. Gracias, Mortimer, porque así se llama, así le puse. Creando con entidades y negocios, empezar a hablar con tu negocio. Todo esto lo vamos a ver en más profundidad en la clase intro. Si quieren venir, la pueden tomar online o pueden tomar sesiones privadas o simplemente pueden venir a la clase del comienzo. Hay muchas cosas online. Alguien repitió la película, está leyendo las preguntas del chat. Alguien le echó la culpa de sus temas con el cuerpo. Jennifer dice que está creciendo su conciencia y que ahora está repeliendo a las personas. Alguien dice que le gustaría sentirse más empoderada con eso. Y los cuerpos también son entidades. También podemos hablar de eso. Para empezar, tú eres una entidad. ¿Eres una entidad que trabaja con tu cuerpo o tú eres tu cuerpo? O tú estás adentro de tu cuerpo o tu cuerpo está adentro de ti. Lo que yo encontré es que mi cuerpo empezó a cambiar tanto desde que empecé a aclarar entidades y ese tipo de cosas. Pero desde el COVID, no sé ni siquiera qué pasó con mi cuerpo. Ocurrió el COVID y era así como entidades, puntos de vista, todo este tipo de cosas. Y fue, ¿qué demonios es esto? Y a mi mamá le dio cáncer y todas estas cosas empezaron a suceder. Entonces mi cuerpo empezó así como a atorarse. Y era tan doloroso para el final incluso un año después del COVID, yo decía, ¿qué está pasando? La verdad es que no te estoy haciendo caso, discúlpame, cuerpo. ¿Qué me estás mostrando, cuerpo? Y también puedes hablar con tu cuerpo. La clase o el libro del cuerpo correcto para ti es maravilloso. Yo usaba estas herramientas todo el tiempo. Empoderarme a hablar con mi cuerpo en alguna manera que los dos nos podamos entender. Y tuve que llegar al punto más extremo de dolor antes de cambiarlo. Pero finalmente ya no me podía mover y no me entraba en mi ropa. Y fue, ay, cuerpo, discúlpame, voy a cambiar esto. Entonces sí, aclarar entidades, pero también preguntar a la entidad de tu cuerpo cómo te gustaría moverte. ¿Te gustaría moverte? Y pues sí. Entonces me comprometí a pedirle a mi cuerpo que me dijera cómo le gustaría moverse y de verdad ponerle atención a lo que estaba yo comiendo, no tanto como contar calorías, sino hacer la respuesta muscular preguntándole al cuerpo, ¿te gustaría comer esto o no? ¿Y de veras quieres esta vitamina? Ok, no, ok, entonces no. Y entonces empecé a hablar con mi cuerpo de esa manera.
Y eso también puedes, tu cuerpo también te puede decir, ay, sí, las entidades. Muchas veces, si te sientes mal, es que tal vez estás consciente de lo que está ocurriendo en los cuerpos de alguien más y que ellos ni siquiera lo saben. Tu cuerpo es como te está mostrando algo y que las cosas se atoran. Entonces, ¿qué tal que le dices a tu cuerpo? Ok, gracias cuerpo por mostrarme esto. Y empieza a hacer preguntas para que esto se empiece a disipar. Entonces, cualquier punto de vista que tomes, incluso de una entidad que no tiene un cuerpo ahora, estás tan consciente que vas a tomar sus puntos de vista y todo su universo. Y en cualquier parte donde tú creas que es tuyo o que lo compras como tuyo, básicamente atoras ese punto de vista en tu cuerpo. Entonces, todos los puntos de vista que ustedes han atrapado en su cuerpo, de cualquier persona, otro cuerpo, cualquier entidad, de alguien que no es verdad para ti, por favor, podrían destruir y descrear todo eso por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno y malo, poquifoto, los 9 cortos chicos, pobada y más allá. Vicky dice, vas a hacer una clase de horas de trabajo, horas de oficina. Sí, sí, la voy a hacer. Una de horas de oficina. La voy a hacer. Sí, qué divertido. En la clase de horas de oficina, digo, en la clase de, va a haber, ok, hay una sugerencia aquí, es que no hagas nada significativo. Entre menos significativo lo haces, es mucho más fácil y más espacioso cambiar o crear con eso. Entonces, si te encuentras preocupándote, haciendo problema, haciendo algo significativo, simplemente para, toma un respiro y pregunta, ok, si no estuviera haciendo esto tan significativo, ¿qué más sería posible aquí? Entonces, las horas de oficina es cuando realmente te pones una hora todos los días para aclarar, comunicar, cooperar y recibir con las entidades. Y entre más lo haces, se vuelve más fácil. Y para mí, lo menos, estoy menos enojada, pienso menos, estoy con menos ansiedad cuando empiezo a crear así con las entidades. Los beneficios, bueno, creo que ya mucho de eso ya hablé. Todos los beneficios de hablar con las entidades, más espacio. Para mí, de lo que yo sé, y ustedes pueden saber lo que es para ustedes o pueden compartir lo que ustedes tienen, lo que han descubierto. Más espacio, más facilidad. Las cosas se muestran como por arte de magia. Los caballos con los que trabajo tienen mucho más facilidad. Los gatos y los animales tienen también capacidades con entidades y muchas veces se quedan como atorados. O por ejemplo, los caballos muchas veces tienen jinetes ya muertos arriba de ellos y para esto la capacidad de aclarar entidades con los animales ha cambiado totalmente mi vida y la vida de ellos. Lo fácil que es trabajar con un caballo malo o con un perro enojado o un gato enfermo. El tema de entidades y animales ha sido wow, o sea, volador de cerebro para mí. Vamos a hablar de entidades de humo en la clase del comienzo. ¿Hay alguna relación entre entidades y Sinfonía de Posibilidades? Sinfonía de Posibilidades, SOP, es algo que hace Dane Here, una clase en donde empiezas a tener tus capacidades de estar en comunión en la sinfonía con todo el universo, jugar con las moléculas, cambiando la vida de las personas, cambiar tu vida. Y claro que definitivamente hay entidades conscientes en el universo. Simplemente no se les han llamado mucho. Y ahora se ha abierto una puerta. Entonces sí, realmente puedes hablar, pedir hablar Shannon. Hay un libro de Shannon que se llama Seres de Luz. Primero lean el de Hablando con las entidades y después el de Seres de Luz, porque hay tantos seres conscientes en el universo con los que puedes jugar y hablar y con tus amigos
basically. And when you work in the SOP, Y si estás trabajando class or symphony session, you're working with conscious beings. con seres Absolutely. conscientes, sí, sí, absolutamente. Claro que hay creación con entidades y sinfonía de posibilidades. Let's see. We just have a little bit longer. A ver, esto está un poquito largo. Hola, Paula. Cool. Muy bien. Carlos says that to meet you in South America. Yes, Que si vas a ir a Sudamérica, Argentina. Muchas Muchas gracias a ustedes por esta muestra de Hablando con las Entidades. Me gustaría poder contestar más preguntas, pero en realidad esto es una muestra, es contribuirles a ustedes a que ustedes abran su conciencia de que hay algo más posible con las entidades y qué tal que lo has hecho hace mucho tiempo. Hacer preguntas siempre hace que creas más. Vamos a tener la introducción en México y en Zoom, en la Ciudad de México. Así vivas en México, no quieren venir a México, vamos a tener aquí la intro el 22. Vengan a vernos en la Ciudad de México y además ese día es el cumpleaños de este cuerpecito, o sea, de Allison. O sea, que quieren venir para la celebración de mi cumpleaños. Y después vamos a tener el fin de semana, ahora les doy las fechas. El fin de semana, los adoro a todos. Y me gustaría verlos, me dará gusto verlos en el mundo próximamente. Adiós.